esta actividad webinar encuentro técnico del Comité de Asfalto. Vamos a contar con la presencia de Alejandra Calavi de la Universidad de la Frontera, pero antes tendremos unas palabras de bienvenida y también la presentación en lo formal de Cristian Díaz, presidente del Comité de Asfalto de Chile, quien dará el pase a Alejandra para desarrollar la actividad. En términos generales, indicarles que esta actividad la estamos grabando y para mantener el orden a lo largo de la actividad, lo invitamos a mantener su micrófono apagado, de esa manera podemos realizar la actividad de manera ordenada. En caso que tengan dudas y o consultas, la pueden hacer mediante el chat y al final de la actividad tendremos una ronda de preguntas destinada para abordar las mismas. Así que sin más que complementar, dejo con ustedes a Cristian Díaz, presidente del Comité de Asfalto, para que dé arranque a esta actividad. Gracias, Francisco. Primero que todo, bienvenido a los asistentes a este webinar. Para nosotros es un gran placer poder recibirlo a ustedes y en particular a Alejandra. En algunos casos, sí es necesario. Hay un micrófono que se activa. En particular a Alejandra porque uno de los intereses de nuestro comité es contar con la alianza de la academia. Y bueno, con Alejandra empezamos esta serie de webinars. Así que el honor es tuyo, Alejandra. Sí, pero antes, comentarle a ustedes que esta presentación y toda la actividad que estamos haciendo en el Comité de Asfalto son posibles dada el aporte y la incorporación de los socios del Comité de Asfalto. Estamos muy complacidos de tener una gran cantidad de socios que a lo largo del tiempo van aumentando. Así que nuevamente gracias a los socios del Comité de Asfalto. Y si ustedes ven la línea de los logos que se están incorporando, tenemos una última línea que nos orgullece. Pero como dicen los gringos, es la última línea, pero no es la menos importante. Porque es lo que estamos buscando nosotros con respecto a la academia, que se incorporaran formalmente a nuestro Comité de Asfalto. Hasta la fecha tenemos las universidades que ustedes están viendo en la pantalla, donde vemos a la Universidad Austral, la Universidad Católica, la Universidad de Biobío, La Frontera, Diego Portales y la Universidad de Santa María. Como les digo, estamos muy complacidos de que podamos participar en esta aventura que tenemos, que es el desarrollo de la técnica en Chile a través del Comité de Asfalto. Y nosotros nos interesa ser un catalizador y un ente que pueda convocar a las universidades y que tengan la oportunidad de que ustedes puedan ver lo que están haciendo en las distintas universidades. Y esto, ¿por qué nos interesa a nosotros como Comité de Asfalto que estén con nosotros? Porque, en primer lugar, los académicos chilenos dedicados a la ingeniería vial y en particular al asfalto son reconocidos a nivel internacional. Hace poco terminó el SILA y, por ejemplo, participó Rodrigo Delgadillo de la Universidad de Santa María, participó Gonzalo Valdés de la misma Universidad de la Frontera, a muy buen nivel en el SILA. Y así como participan en el SILA, otros profesores también de la Academia Nacional participan en varias instancias donde dejan bien puesto el nombre de Chile y bien puesto el nombre de la investigación en asfaltos. ¿Ya? Uno de los, solamente para hacer un recordatorio de lo que estamos haciendo, hemos realizado tanto el 2020 como el 2021 varias actividades técnicas de asfalto. Por ejemplo, en 2020 incluso participamos en el escenario de pavimentos de asfalto, encuentros técnicos online, referidos a diseño de mezclas, gigantes asfálticos, áridos, etc. Y este año 2021, dada la contingencia sanitaria, seguimos con el modelo de los webinars. Y justo con curso, por ejemplo, de desempeño gigante asfáltico, un curso que tuvo una muy buena acogida y probablemente el próximo año lo haremos nuevamente. Pero también las tendencias que van hacia el futuro. Las tendencias, por ejemplo, de diseño de mezclas asfálticas balanceadas, qué pasa con los reciclados de pavimentos, cómo se reciclan, cómo están evolucionando nuestras especificaciones de hidrante asfáltico,
Un tema no menor es la construcción, que son los ríos de viga, la mezcla tibia, que es un tema que Alejandra nos va a comentar un rato más. Así que todas estas actividades que nosotros hemos desarrollado, ustedes las pueden consultar, incluso las pueden descargar en el enlace que está señalado en la pantalla. Así que es recomendable que lo puedan revisar. Hay mucha información técnica y de buena calidad que de seguro que les va a servir a ustedes. Y bueno, para no quitar más tiempo, a quien realmente importa que escuchemos, que es Alejandra Calavi. Para nosotros es un honor que esté con nosotros, que pueda indicarnos en qué están trabajando el GIPAB, que es el Grupo de Investigación en Pavimento de la Universidad de la Frontera, donde Alejandra es académica desde el año 2005 y ha desarrollado una amplia investigación en uno de los aspectos que a nosotros nos interesa como industria del asfalto, que es el comportamiento hidrológico y el desempeño de las mezclas, donde han evaluado distintos aditivos con el objetivo de aportar a la sostenibilidad de la industria de la pavimentación asfáltica. Pero es interesante el punto de vista que tiene GIPAB, porque ellos hacen un enfoque integral de lo que nosotros estamos haciendo como industria del asfalto, desde la concepción de los proyectos, selección de materiales, diseño de mezcla y la evaluación de estos diseños de mezcla con materiales innovadores en pos de la sostenibilidad de la industria. Así que nuevamente, un placer, Alejandra, que estés acá con nosotros, y dejo no sé si dejo el escenario, sino que dejo el Zoom para que tú puedas compartir la pantalla y podamos ver tu exposición. Ok, muchas gracias, Cristian, por esta presentación. Muchas gracias a todos los asistentes. Voy a compartir entonces la presentación para iniciar esta charla. Bien. Bueno, tal como dijo Cristian, bueno, nosotros también como Universidad de la Frontera y como GIPAB, como Grupo de Investigación en Pavimentación Vial de la Universidad de la Frontera, estamos muy contentos de participar en este primer seminario, o sea, en este primer webinar, y contarles qué es lo que estamos haciendo. La idea, yo creo, acá es complementarnos entre todos los actores de la industria de la pavimentación vial y aunar esfuerzos para que consigamos el gran objetivo, que es el desarrollo de la industria de la pavimentación enfocados en la pavimentación asfáltica. Nuestro grupo de investigación en pavimentación vial es dirigido actualmente por el doctor Gonzalo Valdés, de la Universidad de la Frontera, y quien les habla también, Alejandra Calavi, también doctor de la Universidad de la Frontera. Pero tenemos un gran equipo que un poquito más adelante les voy a presentar, que es el equipo que hace posible y que sostiene todo el desarrollo que hemos ido haciendo. Esta presentación voy a tratar de darles un poco del contexto de la infraestructura vial y llevarlos a las distintas reflexiones que a nosotros nos hicieron trazar esta ruta que hemos definido como grupo de investigación en infraestructura vial. ¿Ya? Entonces les voy a contar, después de haber pasado por esta reflexión, de habernos dado cuenta dónde nos queríamos enfocar y cómo queríamos hacer nuestro aporte, les voy a contar algunos de los proyectos que nosotros consideramos más emblemáticos de los que hemos hecho en estos 15 años ya de desarrollo, y también contarles qué es lo que estamos haciendo actualmente para finalmente cerrar con una pequeña conclusión. Dicho esto, quiero partir recordando que nosotros tenemos una red vial que es bastante extensa. Tenemos una red vial enrolada que asciende más o menos a 86.000 kilómetros, de los cuales solo un 24% está pavimentado. Pero esta información es más crítica aún si consideramos los caminos que no están enrolados, porque la red vial asciende a más de 110.000 kilómetros, y por lo tanto el porcentaje de rutas pavimentadas disminuye apenas un 18%. Entonces aquí tenemos una primera reflexión, que es que Chile tiene un déficit súper importante en pavimentación, y esta debe construirse de manera sustentable o sostenible, lo más sustentable posible, ¿verdad?
Entonces, eso es lo primero. O sea, sabemos que hay mucha infraestructura por construir, o sea, por mucho pavimento que construir, y sabemos que esto es tan importante porque está muy ligado, y eso es objetivo, es un dato objetivo, que las mejoras en la infraestructura vial están también completamente ligadas al desarrollo de la comunidad. Se aumenta el Producto Interno Bruto cuando mejora la infraestructura de un país porque da conectividad, permite transportar los productos, acceder a todos los servicios, entonces es una mejora significativa para la comunidad. Y luego nuestro siguiente enfoque es, bueno, pero cómo podemos aportar más significativamente? Y nos dimos cuenta que del total de la red pavimentada en Chile, el 90% aproximadamente corresponde a estructuras asfálticas. Solo el 10% corresponde a estructuras de hormigón, por lo tanto, focalizar nuestro aporte en estructuras asfálticas iba a ser más significativo. Y esto, si lo miramos a nivel mundial, también nos damos cuenta que es una tendencia más o menos similar. En el resto del mundo, aproximadamente el 95% de las estructuras de pavimentos son también estructuras asfálticas. Entonces, nuestra segunda conclusión es que lo más lógico es que esta tendencia se mantenga en el tiempo y, por tanto, nuestro déficit en infraestructura va a ser construido en base a estructuras asfálticas, mezclas asfálticas, dentro de las cuales las más utilizadas son las mezclas asfálticas en caliente. Y esto se debe también a las ventajas que tienen los pavimentos asfálticos: fácil construcción, rápida puesta en marcha, fácil mantención y rehabilitación, etc. Entonces luego nos empezamos a preocupar de qué es lo que le pasa a los pavimentos asfálticos, cómo podemos aportar acá, desde dónde podríamos hacer nuestra mirada y nuestra innovación. Y sabemos que los pavimentos asfálticos se componen en 95% de áreas, un 5% de ligante, pero el ligante asfáltico es un material que es tanto termo como tenso dependiente, por lo tanto las cargas que lo afectan no son solo cargas de tráfico, ¿ya?, sino que también son solicitaciones que tienen que ver con el clima, con los gradientes térmicos, con cómo le afecta el agua y con el envejecimiento propio del material asfáltico. Y por otro lado también están las tensiones, que son las tensiones, las cargas dinámicas, las pasadas de tráfico, que le generan básicamente agrietamiento por fatiga o la fatiga del material o daño por fatiga. Y por otro lado tenemos las cargas lentas que, al igual que las temperaturas altas, le generan deformaciones plásticas o deformaciones permanentes. Entonces nuestra tercera reflexión es: nuestras estructuras de pavimento están siendo diseñadas y construidas sustentablemente respecto a las solicitaciones de tráfico y el medio ambiente. Y ahí analizamos que nuestra mayoría de pavimentos lo componen mezclas asfálticas en caliente, y existe un gran revuelo por todo lo que significa el calentamiento global, ¿verdad? Y este calentamiento global básicamente está relacionado con la producción de gases de efecto invernadero, la emisión de gases de efecto invernadero producto de los distintos procesos productivos que tienen los distintos materiales. Pero dentro de estos procesos no se escapa la industria asfáltica. Nosotros producimos mezclas asfálticas en caliente, donde tenemos un alto gasto energético, tenemos emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos también emisiones de gases o humos al medio ambiente producto del calor de estas mezclas asfálticas. Hacemos un elevado consumo de áridos, lo que implica un impacto importante en el medio ambiente, y eso impacta también la flora y la fauna. Y además tenemos una gran cantidad de estructuras que requieren mantención y rehabilitación y que tienen que ser extraídas del pavimento, lo que implica una gran cantidad de material que se va a botadero, ¿ya? Los pavimentos que se extraen se tienden a ir a botadero, y tenemos un alto consumo energético para poder calentar toda esta masa de áridos y el ligante y producir nuestras mezclas asfálticas. Entonces, todos estos aspectos nos dicen un poco que tenemos que tratar de buscar técnicas que sean más sostenibles, más amigables con el medio ambiente. Y esa es nuestra cuarta reflexión: en qué grado estamos considerando estos aspectos en el desarrollo de las infraestructuras. Entonces, eso fue un poco lo que nos llevó a nosotros a preguntarnos cómo aportar y de qué manera aportar, teniendo claro que era desde las estructuras asfálticas y que nuestro camino era la sustentabilidad o sostenibilidad, que en verdad cuando hablamos de desarrollo podemos decir que son sinónimos, ¿ya? Porque significa que utilicemos nuestros recursos actuales sin comprometer los recursos futuros. Y es aquí donde está este enfoque integral del que hablaba Cristian, porque nosotros analizamos dos aspectos: cómo podemos aportar en sustentabilidad en pavimento,
Por un lado, si nosotros extendemos la durabilidad de las estructuras de pavimento, también desplazamos en el tiempo el uso de nuevo material para la construcción de mantenimiento de esta infraestructura. O sea, aplazamos en el tiempo las intervenciones de mantención, con lo cual aplazamos en el tiempo el consumo energético, el gasto de combustible, las emisiones y el consumo de materiales para las reparaciones o intervenciones que se le tienen que hacer durante el mantenimiento de los pavimentos asfálticos. Y en este aspecto de la durabilidad hay dos factores que juegan un rol primordial. Primero, podemos trabajar en mejorar el diseño de las estructuras asfálticas y por otro lado podemos trabajar en mejorar los materiales que componen estas estructuras asfálticas. Y nos preguntamos, ¿existirán estas herramientas como para poder hacer esto? Y por otro lado tenemos la contribución que es mucho más directa, que nos habla de aportar con técnicas constructivas que sean sustentables. Es decir, aportar, por ejemplo, desde un menor consumo de recursos naturales, valorizar residuos, aplicar el concepto de economía circular, buscar tecnologías que minoricen las emisiones de gases de efecto invernadero o humos tóxicos, que busquemos tecnologías que reduzcan el consumo energético, en definitiva, un menor impacto social y ambiental con nuestras mezclas o pavimentos asfálticos. Entonces veamos en este primer enfoque qué podemos hacer respecto del mejoramiento del diseño de las estructuras. Nosotros hoy en día tenemos el diseño AASHTO, que es un diseño completamente empírico, que se basa en una ecuación donde no se consideran ni los materiales, ni las cargas de tráfico, ni la diversidad de materiales que han ido avanzando en el tiempo, o la diferencia real del comportamiento de los suelos, y todo el saber que hoy día nosotros poseemos. Entonces, partiendo por ahí, deberíamos cambiar o migrar a un método de diseño empírico-mecanicista, que en realidad nos permite visualizar de mejor manera las condiciones propias de cada proyecto, porque podemos estudiar las estructuras en base al comportamiento mecánico de las distintas capas y de las tensiones. Usualmente en los métodos de diseño mecanicistas lo que hacemos es ver la tensión que se produce en el fondo de la capa asfáltica y que producirá efectivamente un agrietamiento en la capa asfáltica, o ver también el fallo, el otro criterio de fallo, que sería la profundización o la deformación por compresión o ahuellamiento que ocurriría en la rasante, producto de la sumatoria de cargas de tráfico. Y esto, aunado a los modelos de deterioro, podemos entonces predecir, o a las leyes de fatiga, nosotros podemos predecir la durabilidad de la estructura en función de la carga que va a recibir. Y acá tenemos, por un lado, la componente mecánica, que se basa en el análisis de los esfuerzos y las deformaciones, que es lo que vemos acá, y la componente empírica, que se debe a que relaciona la respuesta mecánica del pavimento con las leyes de fatiga que uno puede calcular para los materiales que componen la estructura. Ahora, ¿dónde podemos mejorar acá? Estos programas o estos métodos de diseño no son tan capaces hoy día de incorporar los reales beneficios que tienen los materiales nuevos, como por ejemplo el comportamiento de una mezcla SMA, de una mezcla de alto módulo, de una mezcla con materiales modificados. No están hechos para verificar este tipo, o no consideran realmente todos los beneficios que tienen este tipo de estructuras. Entonces por ahí se podría trabajar en mejorar estos métodos de diseño y poder entonces, con los métodos de predicción de deterioro, poder encontrar mecanismos que reflejen realmente el beneficio del uso de estas estructuras para poder tener una evidencia del beneficio de su uso, ya digamos hablando, que hoy día no está. Entonces no tenemos cómo decir, oye, esta estructura te va a durar más, te va a durar tantas pasadas más. Por otro lado, tenemos mejorar el diseño de los materiales, la selección de nuestros materiales, la composición de nuestra mezcla propiamente tal. Y aquí es donde cumple un rol muy significativo el comportamiento reológico del ligante asfáltico, que transita desde un comportamiento sólido, elástico o frágil a bajas temperaturas, hasta un comportamiento puramente viscoso a altas temperaturas, transitando por un estado viscoelástico que es a temperaturas intermedias.
¿Qué nos marca esta transición de comportamiento? El punto de Fras, por ejemplo, es la temperatura de punto de Fras de cada asfalto en particular, es la que marca la transición de ese ligante asfáltico de su comportamiento viscoelástico a puramente elástico, donde se transforma en un material frágil, propenso a agrietarse. Y por otro lado, la temperatura de punto de ablandamiento, que es propia de cada ligante asfáltico, es la que nos marca la transición entre el comportamiento viscoelástico y puramente viscoso. Nosotros buscamos asfaltos que ojalá tengan un rango viscoelástico lo más amplio posible, porque es lo que utilizamos a nuestro favor. Los pavimentos asfálticos se denominan pavimentos flexibles porque justamente tienen esta capacidad de disipar tensión en deformación antes de llegar a la rotura. Cuando son completamente frágiles, cuando sobrepasamos su carga admisible, este se fractura. En cambio, cuando está en este estado viscoelástico, es capaz de disipar tensión en deformación y luego de retirada la carga nos permite recuperar parte de esta deformación y solo acumular una pequeña porción. Eso va a ir en función de la combinatoria de cargas y temperaturas a las que se ve afecto, ¿verdad? Pero mientras más amplio sea este rango viscoelástico, mejor. Ahora, el punto es que a bajas temperaturas, el problema del pavimento asfáltico va a ser el agrietamiento térmico o agrietamiento frágil. A temperaturas intermedias, la acumulación del daño se da por las pasadas que me van dejando pequeñas deformaciones permanentes que al final, al estar acumuladas, generan el agrietamiento del pavimento y eso se denomina agrietamiento por fatiga o daño por fatiga. Y a las altas temperaturas, el problema del ligante asfáltico es que fluye y tiene muy poca capacidad elástica, porque mientras más cercano esté a su temperatura de punto de ablandamiento, menos va a poder sostener. Entonces, ahí el problema, el fallo va a ser por deformaciones plásticas. Pero esto, además, se suma una siguiente componente, que es el daño por humedad. El asfalto repele el agua, los áridos les gusta más el agua que el asfalto, y en la medida que el agua tome contacto directo con el árido, va a comenzar un proceso de desnudamiento de la capa de ligante que cubre el árido y el desprendimiento de los áridos con el fallo de la estructura. Y además de todo esto, ocurre que el ligante asfáltico es un material que envejece. Por lo tanto, esta temperatura de transición viscoelástica, puramente elástica, se va moviendo en el tiempo y va aumentando con el tiempo, porque producto del envejecimiento, el asfalto se rigidiza y además genera, en estas reacciones de oxidación, genera compuestos que son solubles en agua. Entonces, un asfalto que envejece va disminuyendo su potencial de daño por deformación, porque se va haciendo más rígido, pero va aumentando su potencial de daño por agrietamiento en cualquiera de sus formas, sea por fatiga o sea por fisuración térmica, y además aumenta su potencial de daño por humedad, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice esto? Yo debería, para cada proyecto, utilizar el material o la mezcla más idónea o que sea capaz de resistir de mejor manera por lo menos estos 4 deterioros. Y bueno, digo por lo menos, pero en realidad potenciando aquellos deterioros a los que se va a ver más afecto, a esas condiciones de borde que lo van a afectar más. Por ejemplo, si va a ser un pavimento que va a estar expuesto a más bien altas temperaturas, me tengo que preocupar de las deformaciones, pero si es un pavimento que va a estar más potencialmente sometido a bajas temperaturas, probablemente su falla va a ser agrietamiento. Entonces tengo que buscar la mezcla más idónea para el daño que es más probable que tenga que resistir. Y ahí tenemos que buscar las herramientas que nos ayuden a esto. Hoy en día yo creo que nuestras especificaciones técnicas se van quedando cortas. Incorporaron ahora la susceptibilidad al agua, lo que es una muy buena noticia, pero hay muchos ensayos que nos permiten verificar el desempeño de nuestras mezclas asfálticas frente a estos 4 deterioros. Y eso es lo que quiero mostrarles ahora. Por ejemplo, fisuración térmica. El doctor Gonzalo Valdés, durante su tesis de doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña, diseñó dentro de su doctorado un ensayo que es muy interesante para estudiar el comportamiento a la fractura de las mezclas asfálticas. Es un ensayo muy sencillo, donde tenemos media probeta Marshall, a la cual se le hace un entalle en el centro, y se fija a 2 placas, donde la cual una es fija y la otra se tracciona. Y a la vez que se tracciona, se va generando una curva de, por un lado, la tensión que es capaz de resistir la probeta versus la deformación que se le está generando a la probeta, y
Esa curva es la que mostramos acá, donde entonces tengo un comportamiento que me indica la fuerza máxima que fue capaz de resistir hasta que ya comenzó el proceso de agrietamiento y terminó entonces de colapsar la probeta. Este gráfico nos entrega mucha información, porque por un lado podemos tener el índice de rigidez a la tracción, que es la pendiente de esta recta, de esta primera porción. Tenemos por otro lado la curva bajo, o sea, el área bajo la curva, que es la energía disipada, que nos indica la capacidad que tiene una mezcla de disipar tensión, ya antes de la fractura. Mientras más picuda sea esta curva, más angosta, menor sea el área, quiere decir que el material es más frágil. Mientras más área bajo la curva tenga yo acá, significa que el material es más flexible, ¿ya? Y si nosotros combinamos una alta fuerza máxima, una admisibilidad de carga máxima alta, con una gran curva, una gran área bajo la curva, vamos a tener un material espectacular, porque tenemos los beneficios de esta flexibilidad, pero además con una muy buena resistencia. Entonces este ensayo nos entrega mucha información, es muy sencillo de hacer, rápido, y además lo podemos hacer a distintas temperaturas, lo que nos permite verificar el comportamiento de las mezclas a diferentes temperaturas. Acá yo tengo un ejemplo muy cortito donde tengo 3 mezclas, que son las que voy a mostrar en el resto de la presentación, que tienen el mismo ligante asfáltico, exactamente la misma granulometría, pero mineralogías distintas o pozos de áridos distintos. O sea, los áridos son distintos, pero tienen la misma granulometría. Su forma o su mineralogía son diferentes, pero la granulometría es la misma. Y aquí podemos ver la energía disipada a menos 10 grados, 0 y 10 grados, y podemos ver que hacia las bajas temperaturas tenemos una tremenda diferencia de comportamiento entre estas mezclas, donde claramente tenemos un comportamiento mucho más frágil para la mezcla AC respecto de las otras 2 mezclas AF1 y AF2 que tienen una mayor capacidad de flexión. Entonces, este ensayo nos permitiría corroborar cómo se comportan nuestras mezclas rápidamente a la fractura en condición de bajas temperaturas o intermedias. ¿Ya? Este ensayo ya es norma, o sea, ya está normado en España y se puede realizar, y los convido a que averigüen un poco más de este ensayo porque es bien interesante. En cuanto al agrietamiento por fatiga, también tenemos acá muchas herramientas. El problema del daño por fatiga ha sido ampliamente estudiado, hay una serie de ensayos. Acá tenemos la viga de 2 puntos, 3 puntos, la viga de 4 puntos, el ensayo de tracción indirecta. Ya tenemos muchas posibilidades y lo que nos entregan estos ensayos es para cada mezcla poder obtener las leyes de fatiga. Y la ley de fatiga asociada a las ecuaciones de deterioro nos permiten obtener el número de ciclos de fallo que puede resistir una mezcla u otra para determinado grado de tensión o deformación producto de la carga del tráfico. Entonces, con estas leyes de fatiga, a nosotros nos permite evaluar qué mezcla va a resistir más de acuerdo a algún tipo específico de condición de carga. Acá, por ejemplo, tenemos los mismos 3 materiales, las 3 leyes de fatiga y el posterior análisis de durabilidad, donde podemos darnos cuenta que sí que resiste más una mezcla que otra. O sea, podemos ver diferencia. Aquí tenemos 3 mezclas de 15, 20, 25 centímetros de espesor, donde en 25 centímetros se observa mayores diferencias en el desempeño y diferencias que son muy significativas, que podrían extender la durabilidad del pavimento en terreno estudiando esto. Ahora, la única desventaja quizás que tienen estos ensayos, y por eso no son tan utilizados, es que son lentos de ejecutar, requieren de mucho tiempo para obtener estas leyes de fatiga. Y en ese sentido está también nuestro aporte como GIPAP, ¿ya? Donde hemos diseñado un ensayo que nos permite obtener una pseudo ley de fatiga, pero con un ensayo que está diseñado en base a un escalonamiento, o sea, escalones de tensiones que van incrementándose para una misma probeta. Esta es una probeta cilíndrica que la podemos extraer desde el pavimento o desde el corazón de una probeta Marshall o una probeta Superpape, la cual tiene un entalle en el centro y se está siendo sometida entonces a ciclos de carga con tensiones que van incrementándose para simular las distintas tensiones a las cuales estaría afecto el pavimento, y a partir de esto se obtiene la deformación inicial y la deformación final que me permite trazar la pseudo ley de fatiga y obtener entonces un comportamiento a fatiga o las leyes de fatiga para los
para las distintas mezclas y poder hacer este análisis de durabilidad a fatiga, ¿ya? Con este ensayo nosotros podemos obtener esta ley de fatiga para una mezcla en un día, a diferencia de lo que ocurre con los tradicionales ensayos de fatiga. No estoy criticando los tradicionales ensayos de fatiga, sino que estoy poniendo una alternativa que nos podría incentivar a estudiar el comportamiento de fatiga de los materiales debido a esta reducción en el tiempo para obtener los datos, ya que es desde donde nosotros pensamos hacer la contribución. Este ensayo ya está patentado. Siguiendo con esto está las deformaciones plásticas. Las deformaciones plásticas también las podemos evaluar la resistencia de nuestras mezclas a las deformaciones plásticas, por ejemplo, con el ensayo de la rueda de Hamburgo. Este es un ensayo que somete las mezclas a una temperatura de 50 grados Celsius inmersas en agua, a 20.000 ciclos de carga y podemos obtener en este ensayo una curva más o menos como esta, donde en la primera porción vemos la consolidación de la mezcla producto del acomodo de las partículas en las primeras pasadas de carga, y luego la pendiente de deformación, que es lo que nos indica cómo va acumulando deformación en el tiempo cada una de las mezclas. Pero además tiene otra gracia, porque aquí se produce un punto de inflexión que nos indica cuándo la mezcla comienza a sufrir daño por humedad. Entonces es una mezcla que, además de darnos luces respecto de la resistencia a las deformaciones plásticas de las mezclas, nos permite evaluar el daño por la acción del agua, ¿ya? Tenemos básicamente ensayos que directamente nos permiten evaluar el daño por humedad, que, como digo, estoy muy contenta de que en esta nueva versión del manual de carreteras ya se haya incorporado esto como una de las condicionantes para el diseño de mezcla. El daño por humedad es un daño que se produce porque, como decía, los áridos prefieren el agua al asfalto, y el asfalto repele el agua. Entonces, si en algún punto, sobre todo en la capa de rodadura, que es la que está expuesta, en la superficie está expuesta al contacto con el agua, hay una falta de cobertura del árido por el ligante, por la película de ligante, o producto del envejecimiento, estas moléculas solubles en agua se disuelven y me generan un microporo por donde puede el agua tomar contacto directo con el árido, o una microfisura, producto también de la rigidización de la película de asfalto, que me permite el ingreso o el contacto directo del agua con la partícula de árido. Lo que va a ocurrir es que el árido va a tender a asociarse con el agua, y el agua va a desplazar el ligante y va a desprender la película de ligante que cohesiona el árido. Eso uno podría decir qué tanto le va a afectar al pavimento. El problema es que esa partícula sin cohesión ahora, por las cargas de tráfico, se sale del pavimento y deja sin sustento a las partículas que lo rodean, que se sostienen producto de esta densidad de la mezcla y además de la cohesión, ¿verdad? Pero si no tienen el apoyo del contacto, la fricción entre partículas cuando son cargadas y tienen un espacio vacío, las siguientes partículas que rodean esa que se desprendió por daño por humedad van a tender a desprenderse igual. Y es así como comienza esta especie de cáncer en el asfalto, que cuando se sale una partícula van a comenzar a salirse el resto, disminuyen el espesor de la carpeta y el daño progresa significativamente. Entonces, existen ensayos de sensibilidad al agua. El que está en el manual de carreteras entiendo que es por la norma ASTM, que es un poquito distinta a la norma europea, pero básicamente el espíritu es el mismo. Esto lo que trata de hacer es someter juegos de probetas de mezcla en seco a un ensayo de tracción indirecta y luego verificar cuánto resisten un juego de probetas gemelas, pero que pasaron por una ambientación en agua, en el caso de la norma europea es a 40 grados Celsius, después de haber estado sometidas a esta ambientación en agua durante un cierto periodo de tiempo, se ambientan a 25 grados y se hace el mismo ensayo de tracción indirecta que se hizo a las mezclas en seco. Con esto uno obtiene dos datos. Obtiene, por un lado, el índice de tracción, la tracción indirecta en estado seco, y luego la tracción indirecta en estado húmedo. Y lo que obtiene finalmente es la tasa o la resistencia retenida, ¿ya? Entonces, lo que dice la norma española en este caso es que aquellas mezclas que sean capaces de retener entre un 80% de la resistencia en seco podrán ser utilizadas en capas intermedias. Sin embargo, para ser capa de rodadura tiene que retener por lo menos el 85% de la resistencia post ensayo en humedad, ¿ya? Y en este caso también les estoy mostrando las tres mezclas que nosotros
sostenidamente evaluamos en todos estos criterios, y también pueden ver que hay un comportamiento que es distinto entre la mezcla C y la F1 y la F2, teniendo el mismo ligante y la misma granulometría, cambiando solamente los áridos, pero no su granulometría. ¿Ya? O sea, hay diferencias que son significativas en el comportamiento y nosotros podemos revisarlas, podemos hacer entonces que nuestros pavimentos sean más durables en función de estudiar y seleccionar mejor nuestros materiales, porque los ensayos existen. Entonces, dicho eso, la pregunta de si existen las herramientas, sí, existen las herramientas para mejorar los diseños y hoy en día nosotros podemos utilizarlas para aportar en la durabilidad de nuestros pavimentos y con eso en la sostenibilidad de nuestra infraestructura. El segundo aspecto que nosotros trabajamos son las técnicas constructivas que sean más sostenibles, es decir, que nos aporten en menor consumo de recursos naturales, valorizar residuos, el concepto de economía circular, menores emisiones o menor consumo energético. Y dentro de esto, quiero contarles ya cuáles han sido nuestros proyectos. Pero para esto lo que es clave es la experiencia tanto internacional como nacional en este desarrollo y la utilización de nuevas tecnologías. Es clave porque no tenemos que inventar la rueda, hay mucha tecnología que ya existe y cada uno tiene su expertise. Tanto en la experiencia internacional como en la nacional podemos hacer alianzas que contribuyan significativamente a hacer más rápido el traspaso de tecnología y la adaptación o la adecuación de la tecnología. El rol clave de las entidades involucradas en el desarrollo y operación de la infraestructura es fundamental. Acá tenemos desde los organismos gubernamentales, que son los normativos, ¿verdad? Los organismos de investigación, como la academia, los centros de desarrollo tecnológico, pero también las empresas que se dedican a comercializar los productos asfálticos, las empresas productoras de mezclas, y también las empresas constructoras de la infraestructura y aquellos que son los usuarios finales, que podrían ser como mandantes el MOP o las concesionarias. Todos somos un organismo colectivo en función de la infraestructura vial, y si no estamos todos correctamente sincronizados, se hace muy lento el traspaso de todas estas tecnologías y se hace muy difícil que lo que se investiga por una parte llegue a la aplicación, o que las dudas o las cosas que desean los usuarios que se investiguen, las investiguemos nosotros. Por eso es que tiene que haber una comunicación muy estrecha, y si no hay normativa que nos ampare, tampoco podemos utilizarla. Entonces, todos jugamos un rol muy importante. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos un equipo, como GIPAV, somos un equipo que es multidisciplinario y que tiene como objetivo, entonces, el desarrollo de diferentes proyectos con enfoque de infraestructura vial sostenible. Pero somos un gran equipo. Tenemos acá una fuerza de trabajo que es re importante, además de entretenida. Tenemos al doctor Gonzalo Valdés, que se dedica, tiene una expertise tremenda en lo que es mezclas asfálticas y todo su desarrollo y evaluación. Después tenemos, por ejemplo, a nuestro doctor Leonardo Sierra, que se dedica a estudiar una dimensión que es bien interesante, que es el impacto o la contribución a la contribución social de la infraestructura. ¿Ya? Es decir, así como vemos el impacto ambiental, existe otra dimensión que es el impacto social, que se denomina contribución social de la infraestructura, y eso es lo que evalúa Leonardo. Y por otro lado, ANER, junto con Freddy, son nuestros expertos en todo lo que es el tema ambiental y la evaluación ambiental, que es lo que nosotros, lo que siempre estamos verificando en nuestros desarrollos. Y también tenemos a Carla, que nos apoya mucho en todo lo que tiene que ver con análisis químico y de materiales que utilizamos y combinamos en los distintos desarrollos tecnológicos que estamos haciendo. Por mi parte, yo tengo más expertise en lo que es el estudio de la rheología del ligante asfáltico. Entonces, con todas estas distintas capacidades hemos logrado potenciar distintos desarrollos también. Y por otro lado tenemos a nuestro gran equipo
por ejemplo, a Patricia, que nos ayuda con todo lo que tiene que ver con temas administrativos, que para nada tiene que ver con, no estamos cerca de eso, ella es ingeniero industrial, civil industrial. Tenemos también a nuestros jefes de laboratorio, tenemos a Cristian Mignolet, que es un estudiante nuestro que se está especializando, que ahora está haciendo sus estudios de magíster y que está a cargo de nuestro laboratorio junto con Daniel Oliva, y a nuestros estudiantes tesistas que, pucha, sin ellos no podríamos hacer mucho porque se necesita una cantidad de trabajo impresionante en términos de ensayos, de estudios que ellos nos aportan con su responsabilidad, su tremenda dedicación en cada una de las tareas que nosotros nos comprometemos a desarrollar. Bien, ¿y cómo discutimos las ideas? Al estilo sureño. Ahí surgen las mejores ideas y resolvemos y arreglamos el mundo en infraestructura vial al calor de un buen asado o de una buena junta a la cual están invitados todos los que quieran venir, y más ahora que cuando salgamos de todo este contexto de pandemia vamos a poder retomar porque hemos estado paralizados de estas juntas y no es lo mismo hacerlas por Zoom. Bueno, algunos proyectos que hemos desarrollado. Hay un proyecto bien interesante que es Áridos Reciclados de Alta Calidad. Este fue un proyecto Corfo que se lideró por la doctora Viviana Altelier, que en verdad ella es experta en hormigones. Su objetivo acá era que existen muchos áridos que provienen de la rehabilitación de estructuras de hormigón y estos se reciclaban, pero el reciclado que se obtenía solo era apto para usarse en hormigones de baja calidad, ¿ya? No de alta resistencia. ¿Por qué? Porque existe una zona, que era la zona de falla, que es cuando se molía, al igual que ocurre con el RAP, cuando se reducía el tamaño de estos bloques, se obtenían áridos, pero recubiertos con mortero antiguo, y se producía una zona de falla que era la interfase entre el mortero antiguo y el árido. Y esta después, cuando se incorporaba dentro de un nuevo hormigón, quedaba cubierta, pero cuando el hormigón era cargado, normalmente la zona de falla era esa interfase. Entonces la doctora Viviana se propuso generar un proceso para mejorar la calidad, para sacar la mayor cantidad posible de esta zona interfacial que le generaba esta baja de calidad a estos áridos, y lo logró, generó un proceso que le permitió desbastar muy bien estos áridos y poder incorporarlos en hormigones de alta calidad. Pero no se quedó ahí, y aquí es donde entramos nosotros, con el GIPAB, donde lo que hicimos fue hacernos cargo del residuo de este proceso nuevo de desbaste, ¿ya? El residuo era básicamente un árido fino, que lo que hicimos nosotros fue testearlo para usarlo en reemplazo de la granulometría, de la parte fina de la granulometría de mezclas asfálticas en caliente. Testeamos distintas dosis y logramos obtener que, como conclusión final, que sin necesidad de aumentar el contenido de ligante asfáltico, podíamos reemplazar hasta el 100% de la matriz fina de la granulometría de una mezcla asfáltica en caliente por estos áridos finos reciclados. Y podíamos entonces tomar este residuo de este proceso productivo e incorporarlo a las mezclas asfálticas, dejando una actividad o un proceso productivo con cero residuo, que sería el concepto de economía circular. Es decir, nos hicimos cargo del residuo, ¿ya? Otro proyecto que ha sido como bien emblemático para nosotros fue el proyecto Fondefindea primera etapa, que fue a escala de laboratorio, donde nos propusimos desarrollar y diseñar mezclas asfálticas de mayor eficiencia energética, pero con menor impacto ambiental. ¿Cómo hicimos eso? Dijimos, vamos a bajar la temperatura de las mezclas asfálticas, pero igualando el desempeño mecánico de una mezcla asfáltica en caliente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a agregarle además material reciclado para incorporar residuos, para hacernos cargo de parte por lo menos de los residuos de la industria en nuestras mezclas asfálticas de menor impacto ambiental. ¿Y cómo vamos a lograr el descenso en la temperatura? Vamos a utilizar una tecnología existente, el uso de las zeolitas sintéticas, pero nosotros vamos a aprovecharnos de lo que existe en nuestro país, que son las zeolitas naturales. Las zeolitas naturales son básicamente suelos volcánicos que logran en su interior mantener el agua cristalizada y no la liberan hasta no sobrepasar los 80-100 grados de temperatura. Entonces es un polvo directamente que tiene almacenada agua en su interior. Entonces, en vez de generar una zeolita sintética, que es la experiencia internacional, nosotros dijimos, vamos a utilizar esta zeolita natural, con eso bajamos la carga ambiental del proceso productivo porque es solamente extracción y molienda, ¿ya?
mi segundo hit. Y parece que hay un micrófono prendido por ahí. Y entonces utilizaríamos este aditivo como para reducir la temperatura de las mezclas asfálticas. Y con esto lográbamos entonces nuestras mezclas de mayor eficiencia energética y bajo impacto ambiental. Este proyecto tuvo un programa de experimentación muy grande y tuvimos el apoyo además de empresas que aquí es donde yo digo que se produce esta sinergia positiva entre los distintos actores de la industria. En este proyecto participaron como entidades interesadas Vitumix desde la parte de producción, la Autopista Vespucio Norte como usuario final, el Ministerio de Obras Públicas, el Laboratorio Nacional de Vialidad y el Ministerio de Medio Ambiente como organismos interesados, el CDT como organismo de investigación y Fertosa, que era la empresa que nos proveía la ceolita natural. En esta campaña de investigación que duró 2 años hicimos una extensa caracterización de los materiales para poder lograr inicialmente estas mezclas con reducida temperatura, optimizar el porcentaje de ceolita que teníamos que incorporar, luego hacer lo mismo para mezclas con incorporación de RAP, y por último, evaluar estas mezclas tanto respecto de la disminución de las emisiones, la determinación de la disminución del gasto energético y los costos de estas mezclas, y sin dejar obviamente fuera el tema importante que era el desempeño. O sea, si nosotros no logramos un desempeño mecánico comparable a las mezclas asfálticas en caliente, por muchos beneficios medioambientales que tenga, nadie las iba a usar. Y este proyecto fue súper exitoso, logramos en algunas de nuestras mezclas, hasta casi un 40% de reducción de gases de efecto invernadero, cumplimos con toda la normativa nacional. Bueno, acá está, se me fue a explicarles eso, pero la zeolita, al tener esta agua cristalizada en su interior, se deposita en la planta asfáltica o en la mezcla justo antes del chorro de ligante. Cuando el ligante, que está a alta temperatura, toma contacto con la zeolita libera el agua y genera una microespumación. Y esta microespumación permite que la envuelta de los áridos sea posible a menor temperatura, porque lo extiende, entonces le da un mayor poder de cobertura sin tener que aumentar tanto la temperatura para conseguir la misma envuelta. En esta primera etapa del proyecto nosotros seleccionamos 4 mezclas que fueron nuestros productos en el fondo. Una primera mezcla donde logramos reducir en 20 grados la temperatura, en una mezcla tradicional con áridos vírgenes, con un porcentaje de zeolita, pero con 20 grados menos de temperatura. Y después hicimos 3 mezclas donde por un lado quisimos maximizar la incorporación de RAP en detrimento de la disminución de la temperatura, entonces teníamos 30% de RAP, bajábamos 10 grados la temperatura. En otra quisimos maximizar el descenso de la temperatura en detrimento del contenido de RAP, entonces logramos una mezcla que teníamos 20 grados menos, pero con 20% de RAP, y 10 grados menos con 30% de RAP, y luego teníamos una mezcla intermedia que nos permitía bajar 20 grados la temperatura, adicionando 20% de RAP. Como digo, no voy a mostrar las propiedades de desempeño, pero nos dieron todas muy bien, pero lo importante, lo más novedoso acá era que logramos determinar un 40% de reducción en gases de efecto invernadero de CO2, y también logramos demostrar que en términos de costos teníamos un costo que podía ser similar, y la reducción en el gasto, en el consumo de combustible también disminuía, pero los costos podían llegar a ser entre un 10 y un 15% menores cuando la industria estuviese funcionando bien, sobre todo aquellas mezclas que tenían un mayor contenido de RAP, ¿ya? Acá tenemos algunos de los ensayos de desempeño, por ejemplo, resistencia al daño por humedad. Las mezclas cumplían muy bien, esta es la patrón y este es el resto de las mezclas que analizábamos, todas servían tanto para capa de rodadura como para capa intermedia. En el ensayo Fénix podemos ver acá, esta es la energía disipada, de la patrón y de las mezclas que nosotros analizamos, que funcionaron muy bien. Y tenemos también agüellamiento, la mezcla roja es la mezcla patrón, y nosotros podemos ver que la mayoría de nuestras mezclas disminuyeron la acumulación de agüellamiento, ¿ya?
Este proyecto dio como resultado un protocolo de protección del diseño, y fueron tan buenos los resultados, hicimos giras tecnológicas, aprendimos mucho, y nos permitió también escalar a una segunda etapa, que era la fase industrial, que fue el Fondef IDEA segunda etapa, que era básicamente lo mismo, pero escalar a la fase industrial. Es decir, esto que logramos en laboratorio, ¿cómo lo hacemos? Lo traspasamos a la fase industrial. Acá nuevamente fueron súper importantes nuestros socios, nuestras empresas, que ahora eran empresas socias, porque B2Mix nos aportó todo su know-how y nos permitió, aportó con todo lo que nosotros necesitábamos hacer, todas las pruebas en planta y adecuaciones que tuvimos que hacer para poder producir y diseñar un protocolo que nos permitiera pasar del laboratorio a la producción de nuestras mezclas en planta. ¿Ya? Y por otro lado, la autopista Vespucio Norte confió en nuestro desarrollo, ya venía con nosotros en el primer desarrollo, había sido parte de este, y a la luz de los resultados se arriesgó o se hizo un salto de fe, avalado por supuesto en todo lo que habíamos estudiado, y nos permitió construir 6 tramos de prueba en la autopista real. Acá podemos observar estos tramos de prueba. También tuvimos un extenso programa de trabajo, donde teníamos que primero diseñar un protocolo que nos permitiera obtener mezclas con los desempeños que habíamos visto en laboratorio, y luego llevarlos a la etapa de construcción, analizar el desempeño de las mezclas, y por otro lado verificar la construcción y el seguimiento de tramos de prueba en cuanto a las propiedades de desempeño, la medición de los gases de efecto invernadero, y por último hacer un análisis de ciclo de vida y evaluar la contribución social de nuestras eclomezclas en la infraestructura. Tampoco me voy a extender mucho, solo quiero mostrarle acá los 6 tramos de prueba. Elegimos la mezcla con zeolita y las mezclas con RAP para ponerlas en una capa intermedia, por tener un mayor módulo y mayor, que es la posición donde mejor funciona una mezcla que tiene un mayor módulo o que es un poco más rígida. Y también nos comparamos con una tecnología ampliamente utilizada en Europa, que es Evoderm. Acá podemos ver los tramos de prueba que construimos, y acá están en la fase construcción, durante el fresado, y acá durante la construcción, que esta es la comparación de la mezcla patrón en caliente y los humos que emite, versus las mezclas, las ecomezclas, que al ser reducida la temperatura realmente es significativa la baja en los humos, acá también se puede ver, que se generan, o de las emisiones que se generan. Estas mezclas se les hizo un seguimiento en probetas de laboratorio que se extraían a medida que se iba produciendo la mezcla, pero también se analizaron los testigos en carretera. Y muy rápidamente quiero mostrarles que, por ejemplo, en la evaluación que se hizo del número estructural, tenemos que tanto en el 2019 como en el 2020 las mezclas tenían un comportamiento muy similar, es decir, eran mezclas producidas a menor temperatura, con una reducción significativa de los gases de efecto invernadero, con una reducción de la energía de producción, pero con un desempeño mecánico equiparable al desempeño de la mezcla patrón. Analizamos también los niveles de ahuellamiento, también pudimos ver que son prácticamente iguales, podríamos decir que la tendencia es un poquito más a la baja, pero son iguales en definitiva, debido a la dispersión de los resultados, y en el IRI también anduvimos muy bien. Y en cuanto a la contribución, el análisis de ciclo de vida, pudimos demostrar que el uso de la zeolita natural disminuía los impactos relacionados con el cambio climático hasta en un 18%, y si incorporábamos RAP a nuestras ecomezclas, esta disminución podía alcanzar hasta un 31%. Además veíamos que se pudo demostrar hasta un 13% de disminución en el agotamiento de los combustibles fósiles con el uso de esta tecnología. Y respecto de la contribución social, se hizo un análisis bien exhaustivo de la contribución en diferentes dimensiones, desde la parte operativa del proceso de construcción, el proceso productivo y el uso final, y se pudo obtener como conclusión que la mayor contribución social correspondía a la mezcla en caliente con un 30% de RAP, y con zeolitas. Esa era la mezcla que tuvo el mayor índice de contribución social, y se evidenció también un aporte significativo de la incorporación de RAP sobre la contribución social. Todos estos desarrollos son mucho más extensos, pero estas son como las conclusiones principales, ¿verdad?
Estas ecomezclas dieron resultado a muchas publicaciones, mucha difusión, tanto en congresos como también sacamos un libro, sacamos un registro de autor y un registro de marca, que son las ecomezclas. Todo esto con el fin de tratar de hacer que esto se aplique, ya de socializar. También hubo mucha difusión en prensa nacional de este desarrollo, y con lo que esperábamos dar a conocer nuestra tecnología y que se utilice, que se generen las confianzas para poder utilizar la tecnología. El otro proyecto en el que estamos trabajando, que estamos trabajando hoy en día en 2, 3 proyectos paralelos, es otro que también tiene que ver con esta línea muy sostenible, que tiene que ver con el uso o la reutilización o el aporte a la economía circular de los neumáticos fuera de uso. Los neumáticos fuera de uso son un gran problema y que también está asociado a las carreteras. Yo creo que por todos he sabido que existe una alta demanda de neumáticos, pero también existe una alta producción de desperdicio cuando estas estructuras dejan de utilizarse. Y como no se deshacen ni se desintegran por sí solas, se acumulan y acumulan utilizando espacio físico, con probabilidades de incendio, enfermedades, y haciendo inutilizable el espacio, ¿verdad? Entonces se ha trabajado mucho en tratar de darle una economía circular a este proceso productivo, haciéndose cargo del neumático fuera de uso, donde el caucho ha sido bastante trabajado y ya tiene, tiene varias formas de reutilización, lo mismo que el acero, porque se funde y se vuelve materia prima para cualquier producto que requiera acero, pero la piedra de tope al día de hoy era la fibra sintética que tienen los neumáticos fuera de uso, que hoy en día no tiene un uso, y si bien en porcentaje no es tanto, en volumen es mucho. Y ahí es donde nosotros dijimos, queremos trabajar con esto, porque verificamos que esta fibra tenía mayoritariamente poliéster en su estructura, y que habían estudios que indicaban que la adición de poliéster al asfalto era beneficioso. Entonces nosotros presentamos un proyecto Fondesit, donde incorporamos la fibra de neumático fuera de uso a 2 asfaltos A14 y A24, con el fin de extender este rango viscoelástico, o sea, mejorar el comportamiento tanto a baja como a alta temperatura por medio de la adición de esta fibra. ¿Ya? Ese es el objetivo de este proyecto, ampliar el rango viscoelástico. Eso es un proyecto de 3 años que partió, este es el segundo año, pero durante el primer año nosotros logramos determinar que efectivamente habían amplios beneficios al utilizar esta fibra en el ligante asfáltico, lo que nos dio el insumo para poder después testear una aplicación industrial, que lo vamos a ver un poquito después. Pero en este proyecto, donde estamos estudiando básicamente la modificación del ligante con la fibra, hemos logrado determinar al día de hoy que en su comportamiento reológico logramos disminuir significativamente los niveles de agüellamiento o logramos significativamente aumentar la resistencia a la acumulación de deformaciones en el ligante, y logramos incluso pasar de una categoría de tráfico estándar a tráfico pesado. ¿Ya? Y acá podemos ver una gráfica donde extendemos el rango viscoelástico. Esta es la muestra patrón, y acá podemos ver que con los distintos porcentajes de fibra logramos ampliar este rango de trabajo viscoelástico, que es una muy buena noticia. Pero, nuevamente, nuestro objetivo es que esto se aplique. Entonces, esto nos permitió los insumos para poder la experimentación previa, o los datos previos, para poder presentar un proyecto cuyo objetivo es la industrialización, la aplicación industrial. Este proyecto se llama Fibra Tire, en el que estamos trabajando actualmente también, que es el desarrollo ahora de un aditivo en base a esta fibra textil de neumáticos fuera de uso para mezclas asfálticas sostenibles ambientalmente. La gracia de esto es que nosotros lo que estamos buscando es generar un pellet, un formato, o sea, este aditivo en formato de pellet, para que su aplicación industrial sea efectiva, porque modificar el ligante asfáltico y luego este ligante incorporarlo a la planta es mucho más complejo. El formato pellet hace mucho más amigable su utilización. Y queremos darle 2 usos. Primero, para mejorar el comportamiento de mezclas convencionales, y también utilizarlo como un segundo aditivo, un segundo formato de este mismo aditivo, que pretende reemplazar el pellet de celulosa que se requiere para las mezclas SMA, porque también descubrimos que estas fibras tienen una buena capacidad de absorción.
Y entonces de esta manera generamos este nuevo proyecto donde volvimos a tener a Bitumix como nuestra empresa interesada por la parte de producción, por Ambiente, que es la que nos provee de la fibra, Intervial, que es nuestra concesionaria, que esperamos que después nos apoye, ojalá en una segunda etapa, y otros organismos como el Comité del Asfalto, que son interesados, CDT, la Cámara Industrial del Neumático, Chile Neumáticos y los ministerios tanto del medio ambiente como de Ministerio del Medio Ambiente como el Ministerio de Obras Públicas. Acá lo que buscamos es probar también, primero tenemos que formular el pellet de manera manual, luego poder diseñar un equipo que nos permita la industrialización de este pellet, y además paralelamente ir probando y testeando cuáles son los porcentajes óptimos de adición de esta fibra en forma de pellet, y por último siempre estudiar la contribución social y medioambiental, además obviamente de todas las propiedades de desempeño, para poder objetivizar el uso de nuestras mezclas. En este contexto, como digo, estamos trabajando, hemos caracterizado profundamente la fibra, ¿ya? Y visto cómo formular entonces nuestro aditivo, consiguiendo entonces este aditivo en formato de pellet. Hemos hecho las pruebas ya con las mezclas convencionales, donde ha funcionado bastante bien, y hemos tenido una muy buena respuesta en lo que se refiere al ahuellamiento, por ejemplo, la disminución del ahuellamiento, que lo pueden ver acá. Y por otro lado, estamos trabajando en el diseño y el desarrollo de este equipo que nos permita obtener este aditivo de manera industrial. Estos son dos proyectos que les quise mostrar de los que estamos haciendo actualmente, ¿ya? Bien, finalmente, como conclusión, nuestro grupo de investigación está trabajando enfocados en el área de infraestructura sostenible, de manera integral, pensando en mejorar la durabilidad de los pavimentos asfálticos y también en aportar en técnicas constructivas sustentables. Todo esto es factible siempre y cuando tengamos una comunidad de infraestructura vial que esté muy, muy de la mano cada uno de los organismos o de los actores esenciales. Nosotros consideramos que tenemos la experiencia, llevamos más de 15 años estudiando el comportamiento de los pavimentos asfálticos y trabajando en esto. Hemos participado en muchos proyectos de distintos financiamientos, ¿verdad? Y participamos activamente en toda la difusión de estas tecnologías, así como también tenemos una red consolidada de colaboración nacional e internacional que nos permite entonces ampliar nuestra área de conocimiento y solicitar las capacidades que a veces nos pueden faltar para determinados proyectos. Y por otro lado, también con el tiempo y los distintos proyectos, hemos logrado equiparnos. También tenemos el equipamiento de punta que nos permite hacer una investigación profunda, tanto de mezclas como de ligantes asfálticos. Así es que, por nuestro lado, las capacidades están al servicio de quien las quiere utilizar, y esperamos que esta sinergia positiva que es tan necesaria para que pasemos del estudio a la aplicación se dé, y creemos que el Comité del Asfalto es uno de los actores claves en unir a todos los actores. Eso es, espero no haberme extendido tanto, pero creo que sí. Pero estoy abierta a cualquier duda que tengan de esta charla. Perfecto, Alejandra. Muy bien con los tiempos, así que no te preocupes. Así que muy agradecido. Bueno, tenemos algunas preguntas por parte de nuestra audiencia. Voy a dejar a Cristian para que las realice y pueda generar una pequeña conversación y conclusiones de esta charla. Perfecto, estoy enchufando. Sí, bueno, muy buena presentación, Alejandra. Generó mucho interés lo que tú mostraste, sobre todo porque son mezclas que están, o técnicas que están enfocadas en aspectos medioambientales del país, que es lo que me llegó de golpe con lo que tú señalabas. El cambio climático ahora es una crisis climática, entonces el momento de actuar es ahora, y una forma de que el industria del asfalto pueda actuar es a través de las mezclas, tanto en el uso de materiales reciclados como también en los procesos productivos, bajando el impacto en la misma fabricación y colocación de las mezclas. Mira, hay varias preguntas que voy a tratar de ir hilándolas para que las vamos a comentar. Mira, en primer lugar, hay una pregunta que indica si se puede implementar gravilla reciclada de hormigón en estas mezclas, las ecomezclas.
podría implementarse, o sea, lo que pasa es que hay que ver el tamaño de los materiales y ver también el grado de absorción que tienen las gravillas. Las gravillas o los materiales del reciclado del hormigón tienden a ser a veces muy porosas. Y eso podría afectar en el contenido de ligante requerido para la mezcla. Entonces ahí hay que tener un justo balance y verificar cómo es esta gravilla que se pretende incorporar, porque por un lado, si es muy porosa, pudiera requerir un pretratamiento o un acondicionamiento con ligante, lo que no nos sucedió en el caso de los áridos finos, ¿ya? Eso no sucedió, no tuvimos que agregar mayor cantidad de ligante, pero pudiera ser. Y a veces lo que se necesita es hacer una corrección de dosificación por volumen y no por peso cuando el reciclado es muy poroso y más liviano, entonces ahí hay que hacer una corrección de dosificación por volumen más que por peso. Correcto, sí, así es. Se pasa con materiales muy pesados, muy livianos respecto a los usuales, donde se deben corregir la combinación de las distintas fracciones. Sí. Perfecto. Una pregunta que se está repitiendo mucho es: ¿dónde es posible consultar esta investigación? Tú indicaste que hay un libro que se generó del proyecto de Ecomercla, entonces hay mucha gente que está interesada en poder obtenerla, o poder ver el libro, o de otra forma obtener más información respecto al uso de la ceolita y en el fondo la mezcla activa que ustedes desarrollaron. Claro. Ahí se pueden contactar con nosotros y nosotros les podemos enviar los distintos links donde pueden acceder a la información, porque hay mucha información y son proyectos también que son de carácter público. Entonces yo creo que con googlear van a encontrar información, pero si desean más información específica, basta que nos escriban a la universidad. Perfecto. Otra pregunta que me llegó es, que está claro por todo el aspecto técnico que tú mostraste, que la ceolita y en el fondo las tecnologías mezclativas tienen un impacto positivo o disminuir el impacto en el medio ambiente. Pero viene la pregunta del millón. ¿Se hizo alguna estimación del costo, del cuánto aumenta el costo de las mezclas al utilizar, por ejemplo, ceolita? Sí, mira, la verdad es que eso ahí tenemos como una disyuntiva en el sentido que la ceolita hoy en día no se produce masivamente para la industria, pero hay mucha, y el proceso productivo es muy simple, ya porque solamente es extracción y molienda. Entonces, hoy en día, como se usan pocas cantidades, el costo es elevado, pero si uno lo compara con el proceso de producción de la cal, es mucho o sea, es mucho menos complejo, y hoy día la cal tiene un costo más bajo. Entonces, si nosotros lo proyectábamos a un valor similar al de la cal, pensando en el desarrollo de una industria futura, los costos son equivalentes, porque la reducción que tienes en la energía, en la temperatura e incluso en el uso del RAP, cuando ya usábamos RAP, los costos se pueden llegar incluso a disminuir, por lo que dejas de requerir en términos de áridos y ligante. Pero si estabas solamente con mezclas con zeolitas, llegábamos a costos que eran completamente similares, porque se compensaba la disminución del gasto energético y con el costo de la zeolita. Tengo un problema. Dos preguntas más, Alejandra, para no quitarte más tiempo, porque está muy interesante y lo que tú nos estás explicando. Una forma práctica de que estas mezclas empiecen, como tú dices, a bajar sus costos o empiecen a hacer efectos reales en la industria, es que se utilicen, que se empiezan a contratar. ¿Cómo ves tú en el contexto nacional chileno la aplicación masiva de estas mezclas? O ¿cuál sería tu recomendación de cómo avanzar? ¿En qué sentido poder implementar estas mezclas en nuestros manuales o los contratos de mantención de carreteras? Yo creo que acá hay dos aspectos que son fundamentales. Uno es el apoyo de los organismos normativos que nos permitan, que incluyan dentro de la normativa el uso de estas mezclas. Pero por otro lado también que se potencie, ¿ya? En este sentido, cuando hablo de que se potencie, lo conversábamos el otro día, Cristian, es como tener un
un mecanismo de evaluación verde o de puntuación verde que también se aplique a las mezclas, así como se evalúa técnicamente y económicamente la mezcla o el proyecto, que también se evalúe su contribución a la sostenibilidad. Y en ese sentido podríamos tener un potenciador del uso de estas tecnologías, porque al final, claro, la inercia nos hace utilizar lo conocido, lo convencional y lo que sabemos que funciona. ¿Para qué nos vamos a meter en un lío de usar una mezcla que no sabemos cómo va a responder? Pero si tenemos incentivos positivos, por supuesto que nos llevarían a usarla, y eso implicaría que se generarían las confianzas para que el resto se sume. Aquí las primeras empresas que comiencen a utilizar la tecnología van a ser las que van a generar estas confianzas que va a requerir el resto para sumarse, para subirse a este carro. Pero los proyectos que se desarrollan, no solo nosotros, sino que las distintas unidades académicas o de investigación, tienen un sustento y un trabajo detrás que es muy grande, que implica un trabajo muy serio. Entonces yo creo que hay que hacerse más parte también de estos desarrollos para un poco creer en generar esta confianza que se requiere para utilizarla. Así es, eso, para reforzar lo que tú señalas. Nosotros hemos visto las publicaciones que ustedes han hecho en varios congresos internacionales, en revistas de prestigio internacional científica. Entonces, esto está solventado, está sustentado en información dura, que es la que los técnicos nos gusta acceder, pero en el fondo es una información objetiva que permite dar confianza a los mandantes y a los clientes finales. Y la última pregunta, comentario, Alejandra, es que tú indicaste los números bien precisos de, por ejemplo, de reducción de combustibles fósiles, en sentido de consumo, del orden del 13%, pero en lo que hoy día se está midiendo a las industrias en general, que es la emisión de CO2 o la disminución de emisión de CO2 en los procesos. ¿Ustedes pudieron indagar en ese aspecto? Sí. Nosotros lo pudimos medir en el laboratorio, que eso tampoco se había hecho nunca, que era medir la emisión, porque en general se asocian las emisiones a los procesos de combustión, de los combustibles, valga la redundancia, que se utilizan para producir las mezclas, ¿ya? O del gasto del transporte, o de la emisión del transporte, CO2, pero lo que nosotros medimos fue directamente las emisiones de la mezcla, ¿ya? Y en eso logramos reducir un 40% del CO2 con la tecnología de zeolita, por concepto de emisión, y eso se agrega a lo que se reduce de CO2 por concepto de disminución de la quema de combustible, porque como tienes que generar menor temperatura, quemas menos combustible, produces menos CO2, entonces se sumaría eso, que lo que dice la literatura es que en 20 grados de reducción es más o menos un 20% más de reducción, pero la mezcla propiamente tal redujimos un 40% de CO2 directamente. Un muy buen indicador que eso sustenta o puede promocionar por la vía medioambiental que a lo mejor nos forcemos como industria a utilizar estas técnicas. Lo que está pasando hoy día con nuestra industria. Sí. Alejandra, te agradecemos un montón tu tiempo y también a nuestra audiencia que ha estado con nosotros. Francisco, te dejo a ti para que puedas dar las palabras finales. Hay muchas consultas respecto a dónde se puede conseguir información. Yo vi que Gonzalo ya compartió los correos de ustedes. Así que, Francisco, dejo la palabra a ti para que podamos cerrar esta muy interesante charla que nos realizó Alejandra. Así, muchas gracias, Cristian, a ti por moderar las preguntas. También reiterar los agradecimientos a Alejandra por su tiempo, por la impecable presentación. Tenemos internamente muchos agradecimientos, la verdad que concitó bastante interés. Y para ir cerrando, comentarles, muchos consultaron respecto a la disponibilidad de esta charla. Como les comentaba, estamos grabándola y la vamos a disponibilizar luego en nuestro canal, en nuestra web. Nos pueden visitar en www.comiteasfalto.cl/descargas, ahí podrán acceder a las distintas charlas que hemos realizado tanto durante el 2020 como el 2021, y también pronto disponibilizaremos esta que acabamos de realizar. Complementando, bueno, también nos pueden seguir en nuestro canal de LinkedIn de Comité de Asfalto de Chile, y también tenemos un Twitter que es @
@CDA-CL, que es del Comité de Asfalto, donde también estamos informando constantemente de las distintas actividades. Así que, dicho todo lo anterior, reiterar también los agradecimientos a todos ustedes por el tiempo, por la permanencia, y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Desearles a todos una muy buena tarde y nos vemos muy pronto. Que esté muy bien. Muchas gracias. Francisco, yo quería darle Sí, las por gracias a favor. ustedes también por permitirnos exponer un poco lo que estamos haciendo en nuestro trabajo y por la atención a la charla, y obviamente dar unas tremendas gracias y reconocimiento a todo el equipo que hay detrás de esto, porque yo doy la charla, pero detrás yo les mostré que hay un equipo tremendo que trabaja con nosotros y que hace posible entonces todos estos desarrollos. Así que muchas gracias a ustedes y vamos a estar atentos a cualquier consulta que nos llegue por correo para poder despejarla. Gracias. Muchas gracias. Gracias Chao, a que esté muy todos. bien. Que esté muy bien. Chao, chao. Adiós, gracias. Chao.